Comenzamos nuestra primera entrevista de esta mañana con los datos que se presentaron ayer a propósito de un estudio realizado sobre convivencia y discriminación en centros de educación media en Uruguay. Y para conversar sobre estos resultados es que le damos la bienvenida a Federico Graña, director de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy de mañana adelantábamos en el avance del programa algunos datos que llamaban la atención, ¿no? La cantidad de jóvenes, casi la mitad, que sintió algún tipo de discriminación. Bueno, primero que nada, ¿dónde se hizo el estudio y cómo fue la metodología para saber? El estudio se hizo en una muestra estadística que hizo el Instituto Nacional de Estadística. Se seleccionaron 100 centros, se hizo en 95, porque el estudio no era obligatorio. Tampoco la encuesta, tampoco contestarla, era obligatoria. Incluso algunas de las respuestas no eran obligatorias también, se podía no contestar entre las opciones. Ese es el marco en el que se desarrolló. Se hizo en enseñanza media y tanto en institutos públicos como privados, o sea, escuelas técnicas, liceos o liceos privados. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí. Bueno, y ahí llama la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, que casi la mitad de los jóvenes se sintió discriminado en algún momento. ¿Cuáles son los datos más llamativos? En realidad lo que dice claramente es que fue un tipo de agresión, ¿no? Que puede ser verbal, física o también una agresión sexual. Cuando hablamos de agresión sexual hablamos de gestos sexuales o los casos más extremos de que se haya realizado algún acto sexual sin el permiso de ese adolescente o de esa adolescente, ¿no? Estamos viendo en pantalla los tipos de discriminación que hay. Ahí va viendo los tipos de actos, sería, ¿no? Del tipo verbal emocional, bueno, hay insultos o amenazas, como bien lo marca, ignorar, excluir a la otra persona, generar rumores sobre esa persona en el centro educativo. Esa es la agrupación más grande de situaciones, ¿no? ¿Quiénes son los perpetradores de esas agresiones o de esas mayoritariamente por lo que da el estudio y la opinión de los adolescentes, son compañeros, o sea, son otros u otras adolescentes. Mayoritariamente varones son los que ejercen estas situaciones o estos actos de discriminación. Quienes son objeto de forma mayoritaria de la discriminación son mujeres, personas migrantes, o sea, gurises que vienen de otro país, personas LGBT, adolescentes LGBT, y también específicamente, que es donde se despega más, personas trans. Si bien la muestra no podemos decir que es representativa de todas las personas trans, porque de los 5.000 y pico de personas tenemos 40 casos de personas trans, no podemos decir a todas las personas trans les pasa esto, pero igual el número es muy importante. El 75% de las personas trans encuestadas hablan de que sufrieron algún tipo de agresión en el centro educativo, ¿no? Decíamos, recién decías con las placas que esas agresiones provienen de pares, sobre todo, en su mayoría. Sí. Pero hay un 20% de adultos. De adultos. Y ahí también nosotros... Que es un porcentaje menor, pero claro, no es pequeño, ¿no? Sí, pero también hay que disgregarlo, ¿no? Porque una cosa son los docentes, otra cosa es el personal, llamemos administrativo, otro puede ser el personal técnico, y también cuando adultos son a veces cosas del entorno del propio centro educativo, ¿no? Bueno, los adolescentes comentan ese proceso. En cuanto a la discapacidad, es uno de los temas también como más rezagados, ¿no? En los centros educativos, es percibido por los estudiantes. Sí, como los temas a tratar, es de los temas más que ven que se trata menos. Y también ese es un gran desafío de lo que nos plantea la encuesta. Yo creo que uno de los datos más claros y que habla de estos temas a veces es el prejuicio. Se habla de que, bueno, lo que pasa es que falta de información, o se habla de los valores familiares. Y bueno, por ejemplo, el dato que rompe con esto y tiene que ver con que no hay diferencias, casi diferencias, cuando uno lo mira desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Cuando uno lo mira desde el punto de vista socioeconómico, ese ejercicio se ve igual. O sea, ¿no? Entonces, existe discriminación, por decirlo de una manera, en todas las clases sociales, dentro de ellas que perpetúan o no perpetúan, ¿no? Cuando digo esto, que generan actos de discriminación o no, lo cual es un dato muy importante para poder entender cómo poder tratar de resolver esta problemática, ¿no? ¿A nivel geográfico también es igual? Sí, a veces es un poquitito más alto en el interior del país, en algunas temáticas más que en otras, pero tampoco hay una diferencia muy abismal, ¿no?
Esto, tú decías que, bueno, que justamente pone la atención en algunos temas a trabajar. Sí. Esta información, ¿qué tipo de insumo, para qué la va a utilizar el Ministerio de Desarrollo Social y las otras instituciones que participan? Este trabajo lo hicimos en conjunto con la ANEP con 3 objetivos. El primero de ellos, bueno, es la primera encuesta nacional que se hace sobre estos temas. Incluso es el primer país de Latinoamérica que genera una encuesta de este tipo a nivel nacional. ¿Por qué esa preocupación? Un eje era el tratar de, nosotros desde el Ministerio de Desarrollo en conjunto, o en realidad acompañamos a la ANEP, por ejemplo, lo que tiene que ver el sistema de protección de trayectorias educativas. Y en ese proceso vimos que podía haber situaciones como estas de discriminación que afectaran las trayectorias educativas, ¿no? En algún escenario, o en el escenario más grave, algunos adolescentes optaban por irse del centro educativo. Queríamos saber cuánto peso era ese. Y otros queríamos saber si le implicaba un compromiso menor dentro del centro educativo, ¿no? Frente a las actividades del centro, con su rendimiento. Ese es un eje, ese es el primer eje. El segundo eje era tratar de ver, esto tiene, además de una parte cuantitativa que es la encuesta, esta investigación tiene una parte cualitativa en la que hicimos grupos de investigación o focus group y entrevistas con autoridades, con docentes, con los adolescentes, con grupos de adolescentes específicos, de estos que son más discriminados, como para poder entender el proceso. ¿Por qué? Bueno, nosotros venimos desarrollando desde el 2016, primero fue un piloto, ahora ya es una estrategia que se llama Centros Promotores de Derechos, que lo que busca es tratar de generar centros educativos, o en realidad de potenciar, sería la mejor forma, más y nuevas prácticas en respecto a los derechos humanos en los centros educativos. Porque hay centros educativos que sí lo hacen, como lo marca bien la propia encuesta, ¿no? Entonces, en este proceso, eso también nos interesaba ver, bueno, ¿cómo está funcionando esto? ¿Está funcionando, no está funcionando? Bueno, en el estudio, la parte cualitativa, sale como entre las valoraciones positivas, tanto del mundo adulto como del adolescente, que bueno, que donde funciona esto, funciona bien. O sea, ¿y donde funciona, cómo funciona? ¿Qué sistema hay? Y ahí lo que tratamos de hacer, que es además las prácticas que generan más impacto en la comunidad educativa, es apoyar procesos, no para solucionar cuando surge un emergente, ¿no? Cuando uno, capaz que el caso más extremo, que es el del acoso escolar, ¿no? Cuando estas prácticas son repetidas muchas veces, en realidad a veces la solución empieza a través del emergente, cuando tengo el caso, ¿no? Y trata de centrarlas entre víctima y victimario, cuando en realidad para que esto se dé implica que hay una cantidad de entorno del mundo adulto, de compañeros y compañeras que, bueno, que dejan que esto suceda, ¿no? O que festejan al agresor, o que hacen caso omiso, que son cosas que también surgen de la propia encuesta. Y que son más difíciles de abordar, justamente por expandidas, por amplias, por atomizadas. Sí, pero en realidad, cuando ves que este problema es un problema que es de convivencia, que es comunitario, que es del centro, es mucho más fácil de abordar. Porque en realidad es un problema que es más colectivo, no solo de las personas que están en esta situación. Y bueno, lo que hacemos y que también sale en el estudio como algo muy positivo es que aquellas prácticas que son hechas por el propio centro educativo, que los adolescentes se sienten parte de la propuesta, que los adolescentes generan cuáles pueden ser las acciones, obviamente que acompañados por el mundo adulto, docentes, equipos multidisciplinarios, equipos que también son muy bien valorados en esta encuesta como uno de los factores que ayudan a generar centros educativos con mejor nivel de convivencia, en realidad funcionan muchísimo más, porque en realidad lo que generás es que aprenden, como digo yo a veces, con H y sin H, una práctica o potencian ya esas prácticas que ya tenían y generan un proceso bastante interesante. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a estar presentando a final de agosto un concurso que hicimos entre adolescentes de estos centros para generar audiovisuales para hacer una campaña contra estas situaciones. ¿Ese tipo de práctica, digamos, mejora esta situación? Sin duda, sin duda. Hay 3 procesos que mejoran. La visibilización de estas situaciones, que obviamente que en una primera etapa lo que genera es preocupación, ¿no? Digo, ¿por qué? Uno se preocupa cuando ve estos datos y además cuando vos vas visibilizando que existen distintos tipos de discriminación,
en realidad lo que genera a veces es un proceso de negación, que es otra cosa que a veces se da, que también muestra la encuesta, que el mundo adulto a veces tiene un discurso sobre, bueno, son cosas que pasan entre chiquilines, y esto sale mucho en el estudio cualitativo. Por ejemplo, marcan, mientras este es el discurso de parte del mundo adulto, los adolescentes dicen, bueno, yo tuve problemas, el caso de uno de los chicos trans que parte del grupo, bueno, había una profesora X que él al año anterior le había pedido a todos los docentes que la trataran por su apellido, porque todavía no tenía el cambio de nombre. No tuvo problema, pero este año le tocó una profesora que se olvida. Y él, por ejemplo, el chiquilín ya tiene a veces ganas de no estudiar, tiene a veces ganas de no ir. Y este es el reconocimiento más básico, lo pongo en el ejemplo, que es el de la identidad de una persona. Y justamente abordando esto, ¿no? De qué hacen los centros que tienen mejores situaciones en este sentido. ¿Cómo influye esto cualitativamente en las trayectorias de los estudiantes? Porque uno puede pensar, bueno, es una etapa de la vida que uno está como formando su personalidad, y a veces es más fácil formarla en la diferencia del otro que en la definición de uno mismo. El problema ahí en la discusión con el centro educativo es que cuando vos sufrís actos de discriminación, por ejemplo, que ahí es cuando digo que es una práctica que ya más parecía al acoso, ¿no? Porque una cosa es que te pase algo en el año, una discusión, un insulto o algo una vez. Pero cuando sos objeto de estos actos de discriminación y de diferentes actos, ¿no? Una cosa es lo verbal, otra cosa es la agresión física, otra es que le roben los útiles o las meriendas, ¿no? Situaciones que fueran las que fuimos midiendo. En ese proceso, una cosa es que pase eso, pero otra cosa es cómo en realidad vos podés volver atrás con esa práctica. Y ahí el centro que nos preocupa o que nos preocupa más es que en realidad el mundo adulto no lo ve. O sea, que esa es la preocupación. Que cuando lo ve y cómo mejora, bueno, trabajándolo de esta manera como mucho más colectiva, dándole participación a los adolescentes en el proceso, acompañados en el caso de que existan por equipos multidisciplinarios, trabajar con las familias también. A veces una de las interpretaciones que hace el mundo adulto es, bueno, esto viene de la casa, o hay una frase en el estudio cualitativo que nos llamó la atención, bueno, es así, vos te tenés que acostumbrar, ¿no? de otro relato de una persona afro, es así. La casa de él tiene esos valores, entonces que te insulte, la vida es así. Te va a pasar en la calle o te va a pasar. Y en realidad los adolescentes se niegan a que sea así. Y eso habla maravillosamente de las generaciones que vienen, en que no están dispuestos a ser frutos de actos de discriminación. Y lo que tenemos que ver es cómo generar las prácticas para que eso pase a futuro. Y cómo el centro educativo, sin entrar en acciones que no le corresponden, cuando digo que no les corresponden no es responsabilidad del centro educativo los actos de discriminación en sí, de cómo surgen, pero no puede pasar que en un centro educativo estas cosas sucedan y que nadie haga nada. Un 41,7% confesó sufrir discriminación verbal o emocional, 16,7% recibir violencia física. ¿Toda esta cantidad de jóvenes, digamos, tiene afectada su trayectoria educativa por estos hechos? Vos sabés que desarrollan, que eso es también lo interesante, desarrollan distintas estrategias. Algunos hablan con sus pares, ¿no? Que es la estrategia más grande para solucionar, o la que nos da como más, que es más usada para solucionar esta acción, ¿no? Que intervengan otros pares, ya sea compañeros o fuera del liceo, le comentan la situación. Otros tienen un nivel de resiliencia muy alto y no les importa lo que sucede, o se lo toman como broma o no generan, pero hay un grupo de variables que son como muy importantes, que es donde sí empieza a afectar. Algunos con porcentajes bajos, pero cuando uno los suma, los porcentajes son grandes. El entorno de un 6% lo que hace es querer cambiar él. Otro, el entorno también del 6-7%, esconde quién es. Entonces se empiezan a generar prácticas que dependen de las poblaciones. Ahí son de vuelta las personas migrantes, las mujeres, los varones ahí, las personas migrantes, los varones, las personas LGBT y las personas LGBT y las personas trans. En este caso son las que en el torno de un 12 o un 11%
les afectan hasta desde la asiduidad al centro, y quienes más, obviamente, por el tipo de agresión son afectados son las personas que reciben una agresión del tipo sexual, ¿no? Y ya para terminar, ayer Beatriz Martínez, que había cubierto este tema de la presentación de datos, en subrayado ahí la reacción, que a veces nos comentamos, ¿no? Y nos ayudamos para armar los temas, venía con el dato de cómo se definían los jóvenes en cuanto a su orientación sexual, ¿no? Y que algunos desconocían el término heterosexual. Sí. Hablando, no sé, o de desorientación o de una nueva cabeza que los más grandes capaz que no entendemos, de que no es necesario encasillar la orientación sexual. Yo creo que pasa de todo. Ahí nosotros, ahora, estos son los datos preliminares, tenemos que ver más puntualmente para profundizar la respuesta. Sí, es una sorpresa, por un lado una sorpresa, pero por otro habla de cómo existe la naturalización de la heterosexualidad. Cuando digo esto es, está todo el mundo más preocupado en señalar las prácticas no heterosexuales que ni siquiera sabe qué es ser heterosexual. Y en realidad son esas prácticas que tiene la sociedad las que generan que los gurises no sepan qué es, ¿no? Las respuestas eran como, ¿qué sos? Normal, te ponían, ¿no? O no entraban dentro de ninguna de las preguntas. Pero sí, son cosas de las que también hay que pensar. A ver, sin duda que es otra de las cosas que sale en lo cualitativo y que lo remarca el mundo adulto, es que las nuevas generaciones están muchísimo más preparadas y trabajan estos temas o discuten sobre estos temas con muchísimo más naturalidad que el mundo adulto, ¿no? ¿Hay una sensibilidad de las instituciones para mejorar estas situaciones? Sin duda, a veces yo creo que para mejorar estas situaciones hay procesos. Uno de estos es, a ver, primero nosotros tenemos en el Uruguay existe un programa de educación sexual, el Instituto de las Mujeres ha trabajado muchísimo en la inclusión en conjunto con la ANEP, ¿no? Porque es la ANEP la que trabaja estos contenidos, la inclusión del tema de género, nosotros desde nuestra dirección con lo étnico-racial y con el tema de diversidad sexual. Estos centros promotores de derechos que hoy están funcionando en unos 60 centros de los 400 y pico de media, nos están diciendo que es un buen dato, o sea, nos están generando que se puede trabajar sobre esto. Y en realidad el objetivo es ¿no? Porque cuando tocamos estos temas, que yo me acuerdo que hablé con ustedes hace un mes atrás, el feriado del 19 de julio, con el escándalo sobre qué se le estaba preguntando a los adolescentes y de vuelta a discutir sobre, entre comillas, el invento de la ideología de género. En realidad lo que queremos tratar es que todo niña, en este caso adolescente, tenga derecho a una trayectoria educativa continua y completa. Y entonces, si existen actos de discriminación, agresiones físicas, agresiones verbales dentro del centro educativo, tenemos que generar las prácticas para que esto no suceda. Porque por ser afro, por ser hijo de una persona migrante, por ser una persona trans, por ser una persona lesbiana, gay o bisexual, tiene que generar un esfuerzo mucho mayor o no ir al centro educativo por prácticas que hacen como que no pasa nada. No. Entonces, ese es un trabajo del sistema educativo. Y tampoco generar que nuestros hijos puedan propiciar una situación para que un compañero o compañera se sienta así, ¿no? Y de vuelta a remarcar esto, ¿no? Porque también nos sale, no con un porcentaje tan alto, pero algo que podríamos decir una discriminación de clase, ¿no? Esta cosa de en centros educativos de gurises que tienen actos de discriminación verbal o no, por si viven en tales barrios de sus compañeros o por las ropas que usan, que denota que son de una clase social no tan privilegiada como la de los otros. Y esas son cosas que como sociedad tenemos que hablar, ¿no? Porque eso impacta después en cómo esos adolescentes van a vivir y van a desarrollar su vida en el mundo adulto. Todavía hay mucha tela para cortar en este sentido. Cerramos por acá, agradecemos la presencia del director de Desarrollo Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.